Un cordial saludo. Mi nombre es Gabriela Caballero. Soy pasante de la carrera de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo les hablaré sobre algunos de los autores y autoras que fueron determinantes para lo que hoy es la sociología. Y hablaremos del origen de la sociología de la educación. Iniciamos esta línea de tiempo con uno de los pensadores más importantes. Entre 1689 y 1775, el filósofo francés Montesquieu fue el primer pensador más importante de la Ilustración. Decía que el ser humano era bueno por naturaleza y hoy por hoy todavía se utilizan sus teorías de la separación de los poderes del Estado, dejando claro el interés por la política y la sociedad. Eso lo decía en una de sus obras más importantes, El espíritu de las leyes. Seguimos con uno de los acontecimientos más relevantes para el surgimiento de la sociología, y es la revolución industrial, que se vio en el siglo XVIII y a principios del siglo XX, y marcó un cambio crucial en la sociedad, ya que se empezaron a ver las brechas sociales, lo que le dio el inicio al capitalismo y el mundo agrícola se volvió industrial. Las ciudades se expandieron, la contaminación ambiental apareció y los obreros trabajaban mucho y ganaban poco. Todos estos factores sociales fueron claves para los primeros años de la teoría sociológica. Seguimos con Henry de Saint-Simon, socialista, filósofo y economista francés, que en 1760 y 1825 fue el creador de la teoría de revolución científica, donde decía que los estudios sociales debían emplear las mismas técnicas que las ciencias naturales, y hablaba de un nuevo pensamiento social y político. Era defensor de las reformas socialistas. Una de sus obras más importantes fue la Reorganización Social Europea. Veamos con el segundo acontecimiento más importante que marcó la historia del surgimiento de la sociología, y fue la Revolución Francesa. En 1789-1804. Gracias a esta revolución hubo muchos cambios positivos para la sociedad y un cambio político muy importante. Y a pesar de esto, la gran mayoría de los filósofos y pensadores de esa época se centraron en los cambios negativos que esto trajo consigo. Continuemos con Augusto Comte. Entre, mil, entre 1798 y 1857, el filósofo francés desarrolló la perspectiva del positivismo para luchar contra la filosofía de la negativa de la Ilustración. Además, desarrolló algo muy bonito llamado la física social, lo que en 1822 ya se le llamó sociología. Una de sus obras más importantes fue Discurso sobre el espíritu positivista. Continuemos con el gran Karl Marx, que entre 1818 y 1863, intelectual alemán más que sociólogo, fue un economista. En su teoría del valor del trabajo, lo hacía radicalmente el cambio del capitalismo al socialismo. Entre sus estudios encontramos economías políticas, como en su gran obra El Capital, una crítica a la economía política. Continuemos con una gran mujer que es Henry Matthews, que en 1819 y 1830 es una escritora y activista inglesa, precursora de los derechos de las mujeres, apasionada por la reforma social, y fue
llamada la primera socióloga. Seguimos con Emily Durkheim, que en 1858 y 1917, sociólogo y filósofo francés, estaba totalmente en contra de la Ilustración. Heredero de tradición conservadora, gran parte de su obra estaba dedicada al desorden social y a la religión, y una de sus teorías se basa en la conciencia colectiva y la división del trabajo social. Uno de sus trabajos más importantes fue la regla del método sociológico. Seguimos con Max Weber en 1864-1920. Sociólogo y economista alemán, estudió protestantismo como un sistema de ideas. Él era liberal para unas cosas y conservador para otras, y trabajó dentro de la tradición marxista. Entre sus obras más importantes tenemos Economía y Sociedad. Y bueno, hemos llegado a lo que es el final de esta línea de tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Espero estén bien. Saludos cordiales, mi nombre es Mayra Xiomara Paredes, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CRAE Tocoa. En esta ocasión trataremos sobre la relación entre la sociología y la educación. En la clase de Sociología de la Educación, con el máster Nahum Batiz, las integrantes del equipo son Gabriela Judith Caballero y su servidora, Mayra Paredes. Para conocer la relación que existe entre la sociología y la educación, los invito a que veamos algunas definiciones. Recordamos que la palabra sociología proviene del latín socios, que significa socio, y del griego logos. Es la ciencia que estudia, describe y analiza los procesos de vida en sociedad. Entonces, esta ciencia estudia, describe y analiza los procesos de vida en sociedad. Y el objeto de estudio son los seres humanos, sus relaciones sociales, así como sus transformaciones culturales, económicas y políticas a través de la historia. Ese es el objeto de estudio de la sociología. Las relaciones sociales. El objeto de estudio de la sociología son las relaciones sociales. Todas las transformaciones culturales, económicas y políticas que surgen a través de la historia. La palabra educación, la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura, las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Entonces aquí vemos que hay una relación. Hay una relación porque la educación es esa formación que el objetivo es desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, pero va a ir acorde a la cultura y a las normas de convivencia de esa sociedad a la que se pertenece. Y si nos fijamos aquí, vemos que hay una relación porque la sociología, el objeto de estudio son los seres humanos, las relaciones sociales, así como las transformaciones culturales. Si vemos, la educación transforma, y todas esas transformaciones que se van dando a través de la historia, transformaciones culturales, políticas, económicas, están relacionadas con la educación. Recordemos que la educación es el desarrollo, es la que permite el desarrollo
personal y colectivo. La educación tiene una estrecha relación con la sociedad y con las formas pedagógicas propias de cada cultura. Y esa relación con los sistemas sociales generales nos permiten pensar a la educación como un perfeccionamiento personal y al mismo tiempo colectivo. Y es así, ¿verdad? Porque la educación es la que perfecciona personalmente y al mismo tiempo colectivo. Una persona formada, una persona que ha recibido, que ha sido educada de acuerdo a su cultura, es una persona que tiene las capacidades y las competencias para desenvolverse en una sociedad. Es una persona que se está perfeccionando de manera personal y también al mismo tiempo de manera colectiva. El objeto de estudio de la sociología consiste en el estudio sistemático de las relaciones existentes entre el sistema educativo y la sociedad. Estamos hablando del objeto de estudio de la sociología de la educación. Consiste entonces en qué? En ese estudio sistemático de las relaciones entre el sistema educativo y la sociedad. Hay una estrecha relación. ¿Por qué razón? Porque la sociedad, de acuerdo a la necesidad de la sociedad, es que van a ir los enfoques educativos, es que van a ir los contenidos curriculares, de acuerdo a la necesidad de esa sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, hay una estrecha relación. De hecho, el objeto de la sociología de la educación consiste en ese estudio sistemático de las relaciones que existen entre el sistema educativo y la sociedad. Es decir, que según la necesidad que existe en una sociedad, así van a ir enfocados los contenidos curriculares, de acuerdo a la necesidad de esa sociedad. Aquí es la relación entre la sociología, la educación y sociología de la educación. Y sociología de la educación, ya miramos el objeto de estudio. El objeto de estudio que es ese estudio sistemático de las relaciones entre el sistema educativo y la sociedad. Ese es el objeto de estudio de la sociología de la educación. Y la sociología de la educación es una rama de la sociología que explica la influencia del entorno social en los medios educativos. La sociología de la educación es una rama cuyo objeto de estudio son las relaciones existentes en el sistema, entre el sistema educativo y la sociedad. Ese es el objeto de estudio. ¿Y qué hace esta rama de la sociología? Explica la influencia del entorno social en los medios educativos. Y la educación, vemos aquí otro concepto, constituye el componente estructural más importante de cualquier sociedad, porque la educación es la base de la sociedad. Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral, afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Es lo que mirábamos anteriormente. Que esa formación va a ir
acorde a la cultura y a las normas de convivencia de esa sociedad a la que pertenece el individuo. Sociología y educación, relación inseparable, porque de la educación emanan los patrones de conducta, de interrelación y asociación del hombre. Por lo tanto, dictan los tipos de asociación que la sociología puede medir. Hay una relación estrecha, porque de la educación emanan los patrones de conducta de esa sociedad. El fin de la sociología es conocer el comportamiento de la sociedad, pero el fin de la educación es mejorar esa sociedad. La sociología pretende conocer el comportamiento de esa sociedad, pero la educación tiene el fin de mejorar esa sociedad, desarrollar esa sociedad. La sociología y la educación son interdependientes y los cambios de una se reflejan en la otra. Es decir, en la medida que una sociedad es formada a través de la educación, esos cambios se van a reflejar, ¿dónde? Se van a reflejar en la sociedad. Por eso decimos aquí que la sociedad y la educación son interdependientes y los cambios de uno se reflejan en la otra. Los cambios del individuo a través de la educación se van a ver reflejados en la sociedad. Valores sólidos, una sociedad formada, una sociedad con principios morales, éticos. La educación debe transmitir al educando cultura, realidad social y conciencia colectiva. Eso es lo que hace la educación, transmitir en los educandos una cultura, un lenguaje, normas de convivencia, realidad social, convivencia, conciencia colectiva en cada uno de los integrantes de una sociedad. Emile Durkheim fue el primero en señalar la necesidad de estudiar la educación desde el punto de vista sociológico y la consideraba como un proceso fundamentalmente social. De hecho, la educación es un proceso, como lo dice Emile Durkheim, es un proceso fundamental en la sociedad. Un pueblo educado es un pueblo que va, son pueblos que son personas que desarrollan su comunidad. Durkheim consideraba la educación como un proceso dinámico. Otra contribución fue que definió la área en el campo de la educación entre la educación y el cambio social. Estudios comparados los sistemas educativos y la escuela como sistema social. Recordemos que la educación es el desarrollo de los pueblos. La educación nos cambia la vida, la educación nos transforma. La sociología educativa
es el estudio de la parte programática de la educación en relación con la selección, planificación de los contenidos, actitudes, comportamientos requeridos en los educandos, los cuales son socialmente determinados, legitimados e incluidos por el Estado en sus programas y políticas educativas. La sociología es ese estudio de la parte programática, de los programas de estudio, del currículo nacional básico, de los contenidos que se imparten desde pre-kinder a básica, primero, segundo, tercer ciclo, educación media, universitario. ¿Por qué? Porque la educación va a ir acorde a las normas de convivencia, a la sociedad a la que el individuo pertenece. La educación va a ir enfocada en las necesidades de ese pueblo para su desarrollo. Entonces, ese estudio de la parte programática en relación a la selección, a la planificación de los contenidos, de esos contenidos desarrollados en todos los niveles, las actitudes del ciudadano, los comportamientos requeridos en los educandos, en cada uno de esos niveles, los cuales son socialmente determinados, legitimados e incluidos por el Estado. En las políticas educativas de cada nación o de cada sociedad. Entonces, vemos desde este punto de vista, vemos esa estrecha relación que existe entre la sociología y la educación. Va acorde a la necesidad de la sociedad. Todos esos contenidos impartidos, la planificación y la selección de los contenidos va a ir acorde a la sociedad, a la necesidad que hay en la sociedad. Es decir, que si por ejemplo, las universidades, hay zonas donde únicamente aprueban algunas determinadas carreras, porque esa es la demanda que hay en esa zona. Por ejemplo, en la zona del Bajo Aguán, es una zona altamente agrícola, es una zona ganadera. Entonces, las carreras que en estas zonas se aprueban son enfocadas a la necesidad de esta región. En ese sentido, la educación y la sociología están estrechamente relacionadas y son las que determinan el desarrollo de los pueblos.